columna lo vimos con ustedes. ¿Tienen un proyecto? Verán. Columna hay que entender cómo se constituye una vértebra tipo, una vértebra estándar. Podemos ver en la parte anterior aquí el cuerpo, en la parte posterior vemos el arco vertebral. Aquí vemos por ejemplo las apófisis, miren aquí arriba y abajo se llaman las apófisis articulares, también llamadas sigapófisis. Sí, sigapófisis, superior e inferior. ¿Qué es esto? Las apófisis Transversa. ¿Cómo se llama esto? La lámina No, la lámina, es el pedúnculo. Sí, uniendo el arco vertebral con el cuerpo tenemos Pedúnculo. los pedículos. Eso es. Aquí tenemos las láminas, aquí tenemos la apófisis espinosa y esta parte de color naranja es la más importante de la vértebra. Se denomina pars interarticulares. Miren, es de este sitio donde convergen todas las prominencias óseas. La transversa, la sigapófisis, pedículos, las láminas. Esa parte se llama pars interarticulares. Obviamente vamos a tener aquí el agujero vertebral. Sí, esto es una vértebra tipo. Estas son imágenes tomográficas de los distintos tipos de vértebras. Podemos ver cómo las vértebras cervicales son anchas transversalmente. Además tienen esto. ¿Qué es? Apófisis vertebrales. Los agujeros transversales. ¿Qué va por aquí? La arteria vertebral. Sí, la arteria y la vena vertebral. ¿Qué otras características tienen las vértebras cervicales? El uncus. Miren, tienen las apófisis transversas bituberosas. ¿Sí? Bituberosas. Igual la apófisis espinosa también es bituberosa. Y tienen esto. El uncus. Sí, estas son las apófisis nunciformes o ganchos que constituyen la articulación uncovertebral. Las apófisis nunciformes. Vean, el agujero vertebral es más ancho, ¿sí? De lado a lado. Vamos a hablar ahora acerca de las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas tienen el cuerpo cilindroide, el agujero redondeado. ¿Qué es esto? Costilla. Las costillas, ¿sí? Miren, aquí tenemos la articulación costo-vertebral y aquí esta otra articulación, ¿cómo se llama? Eso, la articulación costo-transversa. Articulación costo-transversa. Pueden ver aquí las láminas, aquí ven la apófisis espinosa muy alargada. ¿Sí? Esto es torácico, 12 torácicas. Y ahora las vértebras lumbares. Son más gruesas, más gordas porque necesitan soportar el peso. Miren, el cuerpo arriñonado. Tenemos las apófisis transversas que se llaman costiformes. Tenemos un tubérculo mamilario accesorio muy pequeño y sin mayor trascendencia. Anotará esto, es importantísimo. Hablarle por ahí es importante. ¿Cuánto es el diámetro anteroposterior del canal vertebral? Es decir, esta distancia. Esta distancia siempre tiene que ser mayor a 12 milímetros. ¿Sí? Diámetro anteroposterior del canal vertebral es mayor a 12 milímetros. Lógicamente, si es menos de eso, ya están produciendo un síndrome compresivo, neuropatía compresiva. Se da, por ejemplo, el síndrome del canal estrecho, ¿me han escuchado? Síndrome del canal estrecho es que se disminuye por cualquier situación, puede ser fractura, puede ser congénita, puede ser tumor. Entonces recuerden esto, de aquí a acá, ¿cuánto miden? Más de 12. Si es menos de 12, tenemos ya estenosis espinal, relativa o absoluta. Vamos a hablar de eso. Ya. Estos son rayos X de columna cervical. Miren acá. Sí, es importante contar las vértebras. Es importante contar las vértebras. ¿Qué vértebra es esta? Atlas. Miren, aquí tenemos axis y obviamente el diente. El diente tienen que verlo muy bien. Aquí en la columna cervical tienen que fijarse en esto. Es una imagen propia de la radiología que se llama anillo de axis. Eso no existe como tal en anatomía, solo existen los rayos X. Pero es importante verle muy delineado, muy contorneado el anillo de axis. C3, C4, C5, C6, C7. Importante, para que sea valorable entonces una radiografía de columna cervical deben de verse las 7 vértebras.
¿Sí? Pueden ver aquí la columna aérea que constituye la faringe. Aquí ven ya la laringe y la tráquea. Si ven aquí un poco más grueso, una parte gris. Este está engrosado porque aquí ya está iniciando el esófago. El esófago, miren como entre las comidas pasa cerrado. Ya, miren acá. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué es esto? Dioides. Hueso yoides. Si ven esta como tapita, ¿qué es? Epiglotis. Epiglotis. Si esto es la lengua, todo esto grande. ¿Cómo se llama este espacio? Entre la lengua y la epiglotis. Esta es la epiglotis, esta es la lengua. Ustedes van a meter, por ejemplo, el laringoscopio, la pala del laringoscopio cae ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Son las valléculas. Las valléculas. ¿Sí? Ya. Ahora es importante analizar el espacio prevertebral, este tejido isodenso delante de las vértebras. Y hay una mnemotécnica que es 7 en 2 y 2 en 7. Sí, es importante porque si hubiera hematoma, absceso retrofaringio, tuberculosis, cualquier patología puede deformar eso. Divertículo de sangre. Ya. Miren acá esta radiografía antero-posterior de la columna cervical. Si ven como tapa bastante la mandíbula, tapa las vértebras. ¿Qué se podría hacer ahí entonces? Si nos estorba mucho la mandíbula. Abrir la boca. Eso se le dice al paciente que abra la boca. Puede servirnos para valorar atlas y axis. Sí, tenemos que ver ahí la superficie, los espacios interarticulares, que no haya defectos. ¿Qué son estas como gotitas? Espinosa. Las apoxis de espinosas. Sí, las apoxis de espinosas. Entonces, en la columna cervical tenemos lo siguiente. Esto es atlas. Sí, ahí tenemos axis. Las demás vértebras con sus detalles. Este es el anillo de axis. Y eso es propio de la radiología, eso no hay en anatomía. Tenemos que trazar estas líneas. ¿Sí? La línea vertebral anterior, esta es la línea vertebral posterior. Esta de aquí es la línea espinolaminar. Y tenemos una última línea que es la línea epiespinosa. ¿Sí? Estas líneas tienen que ser continuas, tienen que ser congruentes, no tienen que haber desvíos o bombamientos. Línea espinal anterior, posterior, vertebral anterior, posterior, espinolaminar y epiespinosa. Cuando vean deformado, siempre me dicen en el contexto clínico, puede ser por ejemplo indicativo de fracturas. Aquí están viendo una imagen de una tomografía, un corte sagital. ¿Sí? ¿Qué es esto? El yoide. Esto es el arco anterior de Atlas. ¿Esto qué es? El dentado. El diente de axis. Y ahí vamos contando. C3, C4, C5, C6, C7. ¿Sí? ¿Sí ven estos como huequitos? Ya. Ya vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso. Espérate nomás. Ya. Miren, tenemos aquí una imagen tomográfica, un corte coronal. Sí, se parece a la imagen de los atlas de anatomía. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esto. ¿Sí? Son las articulaciones uncovertebrales, las articulaciones de Luschka, tienen sinovial, pueden afectar, por ejemplo, la artritis reumatoide. ¿Sí? Las articulaciones uncovertebrales. ¿Qué es esto? El diente. El diente. Miren aquí las masas laterales de Atlas. ¿Qué será esto? La Sobre base, Atlas. ajá. ¿Qué? Eso, La base ya. es. La base del cráneo. Ya. Entonces, estos como ojos son los pedículos vertebrales. Y es por transparencia. Los rayos X son imágenes en dos dimensiones. Claro, sí nos dijo. Es el resto son las vértebras, los detalles. Ya. Miren, aquí está, este es un rayos X de boca abierta para ver atlas y axis. ¿Sí? Es tal cual lo pueden ver al paciente, le dicen que abra la boca e incide el rayo desde adelante. Más o menos tenemos esta imagen anatómica. Es importante ver la superficie del hueso, que no haya defectos, y ver este espacio, que sea simétrico, lado y lado, y lo mismo aquí el espacio entre el diente y las masas, simétrico.
Si ven aquí uno como un triángulo, Ujú. ¿qué es eso? Si ven aquí este como triángulo. Recuerden que los rayos X son imágenes en 2 dimensiones. Entonces esto es la apófisis espinosa de Axis. Tenemos Atlas y miren ahí por transparencia también se ve el arco anterior. Ya. Miren por ejemplo esta placa. Un paciente con trauma, se hacen rayos X y ustedes están valorando esta placa. ¿Qué les parece? ¿Esto es normal o patológico? Normal. ¿Dónde estoy señalando? Normal. Sí, normal. ¿Esto es normal o patológico? No, espera. Está normal. Normal, Miren la ajá. superficie del axis. Si ven que aquí hay un defecto, ahí está Ajá. negrito y aquí también. Ajá. Entonces, un paciente con trauma y tiene esto, posiblemente sea una fractura en la base del diente. ¿Sí? Fíjese en de lado y lado la simetría. La simetría es importante. Ya. Muchas veces ustedes pueden encontrarse esta imagen. Consiste en que el núcleo de osificación del diente se aisló, se individualizó, de tal manera que constituye esta variante anatómica que se llama el hueso odontoide. ¿Con qué les puede hacer confundir eso? Con la apófisis. Dígame un diagnóstico diferencial del hueso odontoide. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un paciente se golpea el cuello, le hacen la tomografía y ven esto? Eso, lo importante tener en cuenta es que no sea una fractura, ¿sí? ¿Cómo ustedes lo van a reconocer? Miren aquí los detalles. Miren cómo la cortical del hueso es hueso compacto, es una sola lámina. Lo mismo acá en el diente también es una sola lámina de hueso compacto. Cuando hay fracturas, no existe esta continuidad del hueso compacto, sino existe más bien una disrupción. Hueso odontoide, entonces, individualización del núcleo del diente. ¿Qué les parece ahora este paciente? Un paciente que está en emergencias, no puede mover ni los brazos ni las piernas. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece? Vean ahí. Ya, muy bien, miren, entonces tenemos Atlas, tenemos Axis, C3, C4, C5, C6. ¿Sí? No le vemos a C7. Entonces, miren lo que pasa. Si ven cómo se ha deslizado todita la columna. Ajá. Ya, entonces el mensaje es que siempre deben de visualizarse las 7 vértebras cervicales. En este caso tenemos una anterolistesis grado 2 de C6 sobre C7. Posiblemente vamos a tener una mielopatía compresiva, esa médula está aplastada, por eso no puede mover ni los brazos ni las piernas. ¿Ya? ¿Qué les parece ahora esta placa? Uy, no. La primera tiene algo, ¿no? ¿Qué es esta línea? Una sonda. Es una sonda nasogástrica. ¿Ya? ¿Qué era esto? La epiglotis. Ya, miren el espacio prevertebral, muy bien, tracen las líneas. Sí, tracen las líneas, vayan trazando las líneas. Uy, un poquito está. Vean también los espacios que en sí Ay, que no. existen entre las espinosas. ¿Sí ven? ¿Y qué teníamos que revisar acá? El anillo, El anillo de Axis. Aquí está medio raro. Ajá. Aquí está medio raro, este anillo está incompleto. Y Aquí hay está un defecto. poquito. ¿Sí ven que hay un defecto? Ajá. Hay un defecto y aquí está muy separado y aquí está pegado. Sí, hay un ligero abombamiento en la línea vertebral anterior. Entonces, esto es lo que se llama la fractura del ahorcado. Sí, la fractura del ahorcado es una espondilolisis de axis, es decir, se fractura la pars interarticulares. Sí, se separa obviamente el arco vertebral del resto de la vértebra. Fractura del ahorcado se llama así porque se describía en los pacientes que morían ahorcados, pero ahorita esto se ve mucho en los de moto. Cuando se choca la cabeza contra el parabrisas, se ve mucho esto de fractura de ahorcado. Miren aquí, esa es la tomografía. Y miren aquí la espondilolisis, la separación del arco vertebral en axis.
Y entonces tengan cuidado acá esto porque si no diagnostican pueden hacer famosos. Ya. A ver, ¿qué les parece ahora este rayos X? Miren, vean el espacio prevertebral, tracen las líneas, vean el Y anillo. mírame. ¿Sí? ¿Qué les parece? A ver, alce la mano por ahí alguien que quiera opinar. A Michelle. ¿Qué les parece? La espinosa de ese sí está rota. Están. Ya, vamos viendo. Sí, este es C1, C2, C3, C4, C5, C6. Entre 6, ajá. El C5 y C6, vean, aquí está muy espaciado. Ujú. ¿Sí? Las líneas también vean cómo se están deformando. Ajá. Sí, aquí hay un abombamiento, hay un pensamiento. Y también atrás, también, mira dónde Esto de acá, también no está la línea. sí, esto hay que ver si es que es una fractura, se llama del paleador. Tendríamos que ver una tomografía si corresponde a eso. Como yo les dije, atentos con el espacio prevertebral. Sí, 2 en 7, 7 en 2. Miren, por ejemplo, este paciente de trauma. Si pueden ver aquí el espacio prevertebral. Si tenemos fractura aquí, ¿a qué podrá sugerir esto? Sangre, ¿no es cierto? Un hematoma prevertebral, retrofaringe. Vean las líneas de aquí. No. ¿Sí ven? Unas líneas totalmente deformadas. Ujú. Aquí, Mira atrás. aquí ni siquiera se le ve al diente apoyado sobre axis. ¿No? Y el anillo. Ya. Existe este rayos X oblicuo, ¿sí? El paciente permite que acceda el rayo posicionándose diagonalmente. ¿Para qué creen que sirva? ¿Qué es esto? Para ver pinzamiento a nivel de los agujeros de conjunción, ¿sí? A nivel de los agujeros intervertebrales. A veces, por ejemplo, cuando uno ya es viejito, las vértebras se machucan, salen unas como rebabas que se llaman espondiloartrosis. ¿Sí? Entonces un osteofito puede crecer aquí, por ejemplo. Entonces ese osteofito comprime y da radiculopatía. Y eso es muy frecuente. Miren cómo se ve aquí en anatomía. Miren cómo se ve aquí en anatomía los agujeros de conjunción. Ya. Estas son imágenes tomográficas. Esto es realizado en ventana ósea, ¿sí? Y esto es ventana de tejidos blandos. Es el mismo paciente, el mismo momento. ¿Qué es esto? Atlas. Esto. Esto. Los agujeros. Los agujeros transversales. Esto. Si mide menos 1000. Si mide menos 1000. Ah, es cierto. Sí, miren, este es paladar blando, cavidad oral y este es orofaringe. ¿Qué hueso es este? La mandíbula, son las ramas de la mandíbula y esas bolitas. Son las estiloides del hueso temporal que están bajando. ¿Ya? Entonces miren, igual revisen el espacio, que sea todo simétrico, sea armónico. Aquí podemos ver inclusive la médula. La médula, el espacio supraglúteo, aquí hay el ligamento transverso. Miren acá los músculos prevertebrales. ¿Por qué? No importa. Ay, sí, no importa, siga, no importa. Ya. A ver, chicos. Nadie se va a dar cuenta que estamos aquí, güey. Ya, entonces este es el ligamento transverso de Atlas. Estos son los famosos ligamentos Pues ya laterales. vengo yo, que tú. Ya, este es el ligamento del vértice del diente. ¿Para qué sirve la articulación atlantoaxial media? ¿Qué tipo de movimiento hace? Sí, esto es lo que se llama la articulación de pivote, es decir, se queda el diente quieto y el atlas gira. Es lo que permite
girar en gran parte hacia los lados la Es la cabeza. primera vez que estamos en un sentimiento de cachar. Ya. Vean este caso clínico. Paciente de 25 años. Iba en moto, se choca contra un carro. Llega a emergencias en un Glasgow 15/15. ¿Ya? Está en emergencia. Le llaman a ustedes y les dicen que vean las tomografías. ¿Qué hueso es de esto? ¿Qué le ha pasado? Tiene ¿Cómo una te está hecho fractura pedazo? multifragmental. ¿Qué es esto? Mierda, se Miren la reconstrucción tridimensional. Si ven como el arco de Atlas está roto, está inestable. ¿Ya? A esta situación, fractura por estallido de Atlas, se llama fractura de Jefferson. ¿Sí? Esta es la famosa fractura cuando, por ejemplo, alguien se lanza a la piscina y choca la cabeza contra el fondo. ¿Sí? Pero esto es en la teoría, en la práctica es moto. ¿Sí? De hecho, casi el 80% de los pacientes de trauma, moto. Ya. Esta es una imagen igual en ventana ósea de la vértebra cervical C4. Vean aquí los detalles. Apófisis transversa articulosa, espinosa articulosa. ¿Cuánto medía esto? 12 Más de minutos. 2. Grábense visualmente cómo se disponen las estructuras. ¿Qué es esto? Un ganglio. El ganglio de la raíz dorsal. Miren cómo se relaciona, cómo descansa sobre el pedículo, sobre la raíz anterior de la fosa transversa. ¿Y eso qué son las vertebrales? Son tres vertebrales. Esta es una imagen transversal a nivel de las articulaciones juncovertebrales. Miren, estos son los ganchos. Estas son las articulaciones juncovertebrales. Y hay que revisar con mucho cuidado en las tomografías de esto. Son las articulaciones cigapofisarias. Ustedes pueden ver subluxaciones muy finitas. Una vez en el hospital, era una chica, creo que había estado yendo en moto, tiene un accidente, tuvo un hematoma epidural y le opera. ¿Ya? Después de eso no se levanta, en terapia intensiva está muy mal, y bajan de nosotros a ver qué ha pasado. Aquí arriba estaba bien, pero ellos no se fijaron que había una subluxación en el cuello, pues posiblemente en el quirófano estaban manipulando así. Cuidado entonces, ¿sí? Cuidado, columna cervical. Siempre guarden los protocolos del ATLS. ¿Han escuchado ustedes del ATLS? Inmovilización de columna, collarín, rayos X antes de movilizar el cuello, porque si no pueden causar una hipertrofia y un daño al paciente. Y estos son casos que han pasado en la vida real, entonces tengan cuidado. ¿Qué les parece ahora este caso clínico? Una señora de 38 años que va a su consultorio y le dice tiene dolor cervical y se le hormiguea el brazo derecho. ¿Sí? ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? Miren acá. ¿Sí ven que están muy largas estas? ¿Qué puede ser? Esta es la primera costilla. Este se siente. ¿Sí? Esta situación se conoce como las costillas cervicales. Hay pacientes que pueden tener costillas supernumerarias. Pueden ser completas si llegan al esternón o incompletas, como aquí. ¿Sí? Que acaban ahí en un vértice que está posiblemente aplastando el plexo braquial. Ahí lo opera el traumatólogo. El traumatólogo lo opera el extranjero. Esta es una imagen de tomografía contrastada de cuello. ¿Sí? Se ha inyectado medio de contraste. Fíjense en los detalles. Miren. ¿Qué es esto? Huesoioides. Esto. Esta es la epiglotis. Estas son las valléculas que yo les conté. Esta es la laringofaringe. ¿Sí? Miren aquí las vértebras. Y miren los vasos. Y ven aquí la arteria vertebral. Y esto que está un poco más claro
es el plexo venoso epidural. ¿Ya vieron columna? Primero. Ya. Plexo venoso epidural está ahí en el espacio epidural. Son venas que se tienen desde el sacro hasta la cabeza. Y plexo venoso epidural. Ya vamos a hablar de eso con más detalle. Ya. Miren acá, entonces, esto es una resonancia magnética. ¿Qué secuencia es? Tengo los líquidos blancos y la grasa blanca. Es un T2 turbopineno. ¿Sí? Podemos ver aquí todos los ligamentos de las articulaciones de la cabeza con el cuello. Miren aquí la membrana tectoide. Sí, ligamento longitudinal posterior. Ligamento del vértice del diente. Sí, membrana tanto occipital anterior. Todo lo que ustedes aprenden en anatomía, nosotros lo podemos ver y revisar. ¿Sí? ¿Qué les había dicho yo? A menos agua se ve más negro en resonancia magnética, por eso los ligamentos son oscuros, porque es colágeno denso. ¿Sí? ¿Qué es esto? Eso, arco anterior de arco. ¿Y esto? El diente. Ya. Miren, estas son imágenes de columna de resonancia, de columna cervical. ¿Qué secuencia es? Miren los títulos. T1 y esta T2. ¿Sí? Más o menos siguen los mismos patrones que yo les había ya descrito. Ahora fíjense en los discos intervertebrales. El núcleo pulposo en la parte central. ¿Sí? Vayan contando las vértebras. Vean que no haya alteraciones en la intensidad de señal en la médula. Ya. Esta es un corte sagital paramediano. Está a unos pocos centímetros por fuera de la línea media. ¿Qué estamos viendo aquí? Vean, si ven todo esto, esto es la tiroides. Vean, todos estos peldaños óseos son las apóxidas articulares. ¿Ya? Y si ven una línea negra aquí. Ya, esa línea negra es la arteria vertebral. ¿Sí? La arteria vertebral. Miren, chicos. Si ven esta imagen, ¿qué puede ser esto? Esto, ¿qué podría ser? Esto blanco. Exactamente, son los agujeros de conjunción. La imagen es como un cerrojo de una puerta. Si ven que hay unos puntitos negros adentro, esos son los vasos y los nervios. Y esto es rodeado de grasa. Son los agujeros de conjunción. Ahí pueden valorar entonces si tienen hernias de disco, si tienen espondiloartrosis, cualquier compresión de las raíces del cuello, del resto del cuello. ¿Tienen preguntas? Ya, verán. Este es un esquema para que ustedes entiendan los tipos de lesiones en la columna vertebral. Esta es la dura madre. ¿Sí? Esto que está de color naranja sería la pía madre. La pía madre. ¿Qué circula por aquí? ¿Cómo se llama este espacio? El estructural. Este es el espacio epidural. ¿Sí? El espacio epidural está ocupado por venas, por grasa. Venas, nervios y grasa. El espacio epidural. ¿Sí? Ya, entonces tenemos las siguientes lesiones. Vamos a tener una lesión extradural. Como su nombre lo dice, son lesiones que están por fuera de la dura madre. Pueden ser derivadas del hueso, tuberculosis, metástasis. Pueden ser malformaciones vasculares por fuera de la dura madre. Miren ahora esta otra lesión. Es una lesión que se llama intradural extramedular. Como un meningioma, por ejemplo. Un meningioma. Y el tercer tipo de lesión que tenemos
son lesiones intramedulares, por ejemplo, mependimonio, una desmielinización interior de la médula. ¿Ya? Listo. Vamos a ver ahora rayos X de tórax. ¿Sí? En rayos X torácicos tenemos una P, un lateral. Los cuerpos son cúbicos. Si ven estos como ojos, son los pedículos, muy bien. Eso revisen que cada vértebra tenga sus ojitos. Y muchas veces puede haber lisis o metástasis óseas que le pierden, le borran a un pedículo, le dejan tuerto a una de las vértebras. ¿Sí? Ya. Miren aquí esta placa lateral de tórax. Esperen un ratito. Ya. Es importante fijarse que la altura entre el borde anterior y el borde posterior sea bastante parecido. En que la altura anterior y el borde posterior sea parecido. ¿Sí? Como un cuadrado. Por ejemplo, los pacientes de tercera edad pueden tener fracturas por osteoporosis. Esas fracturas por osteoporosis son asintomáticas, son subclínicas. Y ahí es cuando se dan las fracturas en acuñamiento. ¿Sí? Las vértebras se hacen cuneiformes, los viejitos por osteoporosis. Miren acá, esta es una tomografía, es un corte coronal. Pueden ver cómo son las vértebras cuadrangulares. ¿Qué es esto? Las costillas, ¿sí? Son las costillas articulándose. Miren, como dice su libro de anatomía, la costilla se articula con el disco y dos vértebras adyacentes. ¿Sí? Ya. Vean acá, tenemos por ejemplo, este es un corte sagital medio. Las vértebras se ven muy bien, los discos se ven muy bien. Y esta es una vista sagital paramediana. ¿Qué será esto? Sí, son los agujeros de conjunción, los agujeros intervertebrales. ¿Qué hueso es este? El esternón, sí, manubrio. El manubrio del Está la cuerpo. articulación manubrio esternal y ahí está, aquí abajo, el esternón está medio raro, está hendido. Esternón hendido. Ya. Esta es una imagen para que vean cómo se articula las vértebras torácicas con las costillas. Aquí hay una estructura. ¿Qué va aquí? Perfecto, muy bien. Miren la imagen, el ligamento interoso. Ligamento interoso. Vean ahí, por ejemplo, cómo se articula